Debates Cristovisión. Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión, que es análisis y opinión al alcance de su mano. El tema lo hemos venido promoviendo a lo largo de esta semana. Mañana es un día importante en Colombia, es 20 de julio. Tiene distintos aspectos de interés en esta ocasión, este 20 de julio. Podríamos decir que no es un 20 de julio común y corriente. Primero, cada 4 años hay un congreso, un nuevo Congreso de la República, sí. Esa podríamos decir que no es la novedad, pero en esta ocasión sí hay una novedad, o varias novedades. Comienza a regir en nuestro país, se reglamentó hace un año aproximadamente el Estatuto de la Oposición, algo nuevo que comienza a regir para este Congreso de la República. Es decir, los partidos políticos que tienen asiento en el Congreso, en Senado y en Cámara, tienen que decir públicamente si van a estar con el gobierno, si van a estar de oposición o si van a ser independientes. Eso tiene unos efectos políticos y también de legislativos, en el sentido de que está enmarcado dentro de lo que se llama el Estatuto de la Oposición. Punto 1. Punto 2. En este Congreso ha habido mucho interés. Estará por primera vez el perdedor, el segundo en votación de la Presidencia de la República y su fórmula a la vicepresidencia. Es decir, Petro será senador y Ángela María Robledo será representante a la Cámara. Esto es primera vez también que ocurre, también dentro del Estatuto de la Oposición. Y un tercer punto, hay figuras que van a ser destacadas. El presidente Álvaro Uribe sacó más de 800,000 votos, el exalcalde Antanas sacó más de 500,000 votos y bueno, el que ya dijimos que quedó en segundo en la votación para presidente de la República, el exalcalde y exsenador y mañana otra vez senador Gustavo Petro. Entonces hay tres elementos que hemos dicho: el Estatuto de la Oposición, que enmarca esos 2 puntos que he señalado al principio, y este punto tercero. Pero también unas fuerzas políticas nuevas, fuertes, que van a estar en confrontación y van a alinear y van a ser la guía de estos 4 años. Vamos a conversar en esta oportunidad con 3 nuevos congresistas que por primera vez van a tener asiento en el Congreso de la República. Comienzo presentando a José Daniel López. José Daniel, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí en Cristovisión. Bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes de Cristovisión y acá entusiasmados por el reto que nos implica este nuevo Congreso de la República, que creo debe ser un Congreso de unidad y de renovación. ¿Cuántos años tiene usted, José? 36 años. 36. Primera vez que va a estar en el Congreso. Es mi primer periodo en la Cámara de Representantes por Bogotá. Represento al partido Cambio Radical. Hoy pasó, a propósito de Cambio Radical, hoy salió el jefe. O no salió, sino que empezó a mover para que Germán Barón sea el presidente del Congreso. ¿Cómo va eso? Pues, o sea, movió el andamiaje porque todo estaba listo para el Centro Democrático. Sí, lo primero es explicarle a la gente cuál es el proceso que se está viviendo hoy. Hoy no se está discutiendo la coalición de gobierno. No estamos definiendo qué partidos apoyarán o no apoyarán al presidente Iván Duque. Sí. Se está conformando, es algo de orden absolutamente práctico y procedimental, que es la coalición parlamentaria para distribuirse las distintas dignidades que amerita el ejercicio legislativo, como se hace en todos los países del mundo. Las presidencias y vicepresidencias, tanto del Senado como de la Cámara, y de sus respectivas comisiones legales y constitucionales. Muy bien. Otras dignidades, cuántos cupos le corresponde a cada partido en cada una de las comisiones. Es en esa mecánica en la que estamos. Y en ese marco, pues ha surgido el nombre de Germán Barón, que yo celebro. Conozco al senador Barón hace muchos años, un hombre absolutamente preparado. Fue el autor del reciente Código de Policía, Código del Estatuto, Anticorrupción, arrancando la década, y creo que tendría todas las calidades para ser un excelente presidente del Senado
como fue presidente de la Cámara en el año 2009-2010. Ahora, hay que esperar, esto es dialogado, esto es concertado, y vamos a ver de aquí a mañana cómo avanza la movida política. A esta hora hay conversaciones, hay negociaciones, sí, a ver cómo... Por supuesto, la mesa está abierta. ¿Y cómo están las fuerzas? Cuéntenos. Pues vea. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo pinta? Pues yo creo que... Porque el Centro Democrático no tendría derecho por haber sido el partido que más congresistas obtuvo el 11 de marzo. No automáticamente. Ajá. No automáticamente, porque cada uno de los partidos por sus propios medios no tiene la capacidad de imponer su voluntad, sí, de barrer. O de imponer Ninguno sus sacó más de... Y el hecho que hayan ganado en la elección presidencial sí. les implica alguna clase de derecho automático. Eso no está escrito en ningún lado. Ajá. Acá se trata de coaliciones. Y hay 3 coaliciones que uno identifica en el escenario. La coalición del Centro Democrático junto al conservatismo y el liberalismo. La coalición de Cambio Radical con el partido de la U. Juntos conformamos el grupo mayoritario, el más representado en el Congreso de la República. Con más número de congresistas. Con mayor número de congresistas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Sí. Y la coalición conformada por los sectores políticos del centro, de la centroizquierda y la izquierda, donde entra la Alianza Verde, que hoy se declaró en oposición, donde entra el Polo Democrático, donde entra el partido de las FARC y algunas otras fuerzas minoritarias que tienen asiento en el Congreso de la República. Entonces, de cómo se conjuguen esos 3 bloques y de cómo se dé esa interacción, es que sabremos mañana quiénes serán los presidentes y vicepresidentes y secretarios generales, tanto del Senado como de la Cámara. Recuérdenos, José Daniel, un poquito cómo es el proceso mañana. Llega Santos, se instala y después comienzan estas votaciones. Correcto. ¿O es antes? Lo de mañana tiene 2 momentos. Arranca una sesión plenaria de todo el Congreso. Esto ocurre muy pocas veces. Sí, cada 4 años. Y ocurre, por ejemplo, para la elección del Contralor General de la Nación. Correcto. O para la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Pero muy pocas veces se reúnen el Senado y la Cámara juntos y en pleno. Eso ocurrirá mañana a partir de las 3 de la tarde. Se transmite por televisión, hacen llamado a lista, hacen verificación del quórum. El presidente Santos, como presidente en ejercicio, instala el actual Congreso. Y finalmente hacemos el juramento y tomamos posesión. Ese es el primer tiempo. En el segundo tiempo, lo que ocurre es que cada una de las corporaciones... Ese segundo tiempo va a estar muy bueno. Senado y Cámara se reúnen para elegir mesas directivas. Las mesas directivas están conformadas por un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, así como un secretario y un subsecretario general. Muy bien. Y eso nos tienen citados en el caso de Cámara a las 5 de la tarde para iniciar la deliberación y lo propio ocurrirá en el Senado. Es decir, cuando Santos instale mañana el Congreso, quien preside es el actual presidente, así es, Efraín Cepeda. Efraín Cepeda. Y una vez se va Santos, ya empieza la votación y ya saldrá a la luz pública quién es el nuevo presidente del Senado y de la Cámara. Yo creo que a las 8 de la noche usted ya va a tener el titular. ¿Cómo sería? A ver. Prefiero usted quisiera, ya me lo imagino. Ya me imagino cómo quisiera ese titular. No, vea. Barón Cotrino, presidente del Senado. No, sobre todo, yo quiero equilibrio, quiero objetividad y quiero justicia. Acá no se trata de que un partido arrase al otro. Creo que acá todos tenemos una representatividad, representamos todos juntos a cerca de 20 millones de ciudadanos y simplemente debemos distribuir las fuerzas dentro del Congreso de una manera equilibrada y con garantías para todos. Oiga, José Daniel, el mejor titular. El jefe, no, pero está muy largo para ser un titular. el jefe, ¿dónde estaba? Estaba escondido y llegó esta semana con toda, ¿no? Sí, Vargas. Quitó esa aplanadora que había junto a Cambio Radical, los de la U, y dijeron, no, esto no es tan fácil. No, pero sobre todo... ¿Se van a declarar qué? Cambio Radical. ¿Oposición independiente o gobierno? Vayamos paso a paso. Ahorita estamos en la decisión de las mesas directivas de mañana. Y en Cambio Radical encontramos en Germán Vargas Lleras un jefe natural. No solamente porque acaba de ser nuestro candidato presidencial, sino porque es un hombre de Estado como muy pocos hay en Colombia, con una experiencia y unos resultados probados fundamentales. Es el principal activo de nuestro partido. Y pues sus orientaciones y su guía para nosotros son fundamentales. Tenemos toda la confianza puesta en él. ¿El qué va a hacer en el partido? Eso, el jefe natural. Pues yo creo que él es el jefe natural. No sé eso cómo se pero no digamos en un cargo o en un rol específico. Creo que es muy prematuro para hablar de eso.
Pues lo que yo sí le puedo decir es que todos los parlamentarios de Cambio Radical encontramos en Germán Vargas un liderazgo, un consejo sabio y una voz que siempre le va bien a uno cuando la escucha. José Daniel, esa decisión que tienen que tomar por el Estatuto de Oposición, ¿cuándo la tienen que tomar? ¿Antes del 7 de agosto? ¿O no, después? La tenemos que tomar en agosto, no tengo claridad de la fecha. Sí, después, ya me acordé. Y pues la verdad no hemos avanzado en esa discusión, no ha sido planteada. Eso no está fácil. No es fácil, hay que tomarla con total objetividad y hay que tomarla no desde el cálculo político, sino desde la perspectiva de los contenidos. Cambio radical significa ejecución, cambio radical significa obras, cambio radical significa inversión social, y vamos a ver eso cómo coincide con la agenda del gobierno, con la agenda del gabinete, y pues será a partir de ahí que debamos tomar la decisión. Yo creo que la ciudadanía no espera otra cosa que los partidos que dejen de andar pensando en el puestico o en la cuota burocrática, y que sean los temas, que sean las causas las que determinen su posición en el escenario político. Recordemos las cifras de Cambio Radical. ¿Cuántos senadores? ¿14? No, nosotros tenemos 17 senadores. 17 senadores y representantes a la Cámara. 30 representantes a la Cámara. 30. Muy bien. No lo presenté con su hoja de vida, como hacemos habitualmente. Lo hago en este momento. Politólogo. ¿De dónde es politólogo? Yo soy politólogo de la Universidad de los Andes con una maestría en gobierno de la misma institución. Comenzó a hacer política de la mano del liberal David Luna, siendo su asesor cuando el exministro, hoy el ministro de las TIC, era representante a la Cámara. También José Daniel fue coordinador político de la campaña de la alcaldía de Luna en 2011. Así es. Trabajó en el Ministerio de Trabajo. ¿En qué cargo ahí? Yo fui asesor del Viceministerio de Relaciones Laborales. En esa época, bueno, como en todas las épocas, había mucho conflicto entre sindicatos y empresas. ¿Siendo ministro quién? Era ministro Rafael Parto. Y parte de mi misión era ayudar a prevenir esos conflictos o apagar los incendios cuando surgían. Sí, ese es el Viceministerio de Relaciones Laborales. Y ahí entendí que el diálogo es el camino. Bien, docente universitario, ¿en qué universidad? He sido profesor en la Universidad de los Andes y en el CESA, el Centro de Estudios Superiores de la Administración. Una ministra del CESA, la nueva de Minas, sí, la nueva de Minas. Ex vicepresidenta de Ecopetrol, sí. Vicepresidente todavía por estos días. Sí, la nueva ministra de Minas es del CESA. Es una escuela de administración espectacular. Pero solo tiene una carrera, administración de empresas. Lo cual creo que habla bien de la apuesta académica de la universidad. En un barrio bellísimo de Bogotá que se llama el barrio La Merced. Para quienes no conozcan, está la carrera séptima entre calles 34 y 36, un barrio de estilo colonial, de estilo inglés, y es patrimonio cultural, y por eso las casas que hay allí no se pueden tocar. Más de uno ha querido meterle el diente para que sea un edificio, una de las casas, pero no. O sea, es una pérdida patrimonial. Sí. Y tiene gran interés por trabajar contra la violencia a la mujer. Estoy bien en la lectura de la hoja de vida. Nuestra principal causa es que en Bogotá cada tercer día matan a una mujer, y en la mayoría de los casos las mujeres son asesinadas no por las situaciones con las que comúnmente asesinan a los hombres, sino a causa de intolerancia frente al hecho de ser mujer, lo que se denomina feminicidio, y la mayoría de las veces los autores de esos asesinatos son personas cercanas a la víctima, generalmente parejas o exparejas, que por esa maldición colectiva que cargamos, que es el machismo, pues terminan muchas veces en esos trágicos desenlaces. Pero eso no es que un señor se volvió loco un día, es toda una escalera de violencia que empieza en la agresión, en el insulto verbal, que va subiendo al empujón, al madrazo, a la amenaza, al decomiso del celular, y un día termina así que aprovechar el momento para hacer la cuña a los hogares, pilas con la convivencia al interior de las relaciones de pareja. José Daniel, ¿cuántos votos sacó? Yo me saqué 29.450 votos. Ah, buena votación. Sí, contamos con un respaldo importante. Acá en Fontibón nos fue bien. ¿Cuánto sacó? Cerca de 1.000 votos en Fontibón. ¿Cuánto? Cerca de 1.000 votos en Fontibón. Qué bueno. Nos sacamos más en otras localidades, pero Fontibón se hizo presente en esta elección. Bueno, quiero formular la pregunta que estamos haciendo para que ustedes participen en las redes sociales. La pregunta es la siguiente. Que usted puede participar a través del Twitter, José Daniel, para que tuitee en su cuenta, @Cristovisión. ¿Cuál debe ser el reto del nuevo Congreso de la República que se posesiona mañana? Tome nota, doctor López. Yo ya voté. ¿Ya votó? Sí, perfecto. Ahora me dice su voto. Implementación de la paz,
reforma pensional, reforma tributaria o todas las anteriores. Sí, voten y estaremos entregando los resultados en unos minuticos. Vamos a hacer una pausa cortica y ya regresamos en Debates Cristovisión. Recuerde usted, es análisis y opinión al alcance de su mano. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Sin importar lo duro del terreno, dejan a su paso caminos de esperanza que construyen un país y un mejor futuro. Este 20 de julio, acompáñanos con nuestra programación desde las 6:30 de la mañana. La celebración del Día de la Independencia con nuestras fuerzas militares de Colombia. Solo por Cristovisión, 10 años viendo el mundo con los ojos de Jesús. Carta mensual del Padre Ramón, revista Cristovisión, contenidos multimedia a través de WhatsApp, acompañamiento espiritual, retiros espirituales, encuentros Cristovisión y peregrinaciones. Participación en los programas recordatorios conmemorativos. Comunícate ya al 747-0710, opción 1, o ingresa a nuestro sitio web www.cristovision.tv y sé parte de esta gran familia. No te pierdas este domingo 22 de julio a las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. La Sagrada Eucaristía, presidida por el Padre Ramón Zambrano, desde el Templete Eucarístico de Santiago de Cali, solo por Cristovisión. 10 años viendo el mundo con los ojos de Jesús. Continuamos con Debates Cristovisión. Bien, regresamos en Debates Cristovisión. Estamos dialogando con José Daniel López. Mañana, por primera vez, estará en el Congreso de la República, representante del partido Cambio Radical, representante a la Cámara, y representante a la Cámara por Cambio Radical, 36 años. Hay mucho joven, José Daniel. ¿Va a estar esta vez? En particular en la bancada de Bogotá. Entramos Sí, 14, 15 representantes Santos, nuevos. Gabrielito Santos. No, un montón, vea. En el Centro Democrático de Eduardo Hagamos la Rodríguez, cuenta. Samuel Hoyos, Sí. José Jaime Uzcategui, Sí, señor. Gabriel Santos, Quique Cabrales. Ahorita nos acompañará Juanita Huebertus, que también es joven, Inti Asprilla. Yo le diría, digamos, para no hacer la cuenta acá al aire, pero creería que una enorme proporción, al menos un 80% debemos ser menores de 40 años. Muy interesante, pinta este Congreso. Pero sobre todo una responsabilidad, porque la gente está aburrida de la politiquería, está aburrida de lo mismo. ¿Cómo van a ser y cuando ustedes? usted como joven llega, pues usted no puede decepcionar, porque si las nuevas generaciones no damos la talla, si las nuevas generaciones no hacemos diferencia, pues eso sí se la acabó. Ahí sí la gente apaga y vámonos, la gente va a dejar de votar, va a renunciar a la democracia, y eso lo que hace es abrirle el espacio al populismo y a la demagogia. Entonces nuestra responsabilidad es enorme, porque es la reivindicación de una generación sobre la cual hay enormes expectativas, y es desde mañana que tenemos que demostrar que lo bueno de nosotros no es que somos jóvenes, sino que estamos preparados y que vamos a trabajar en serio. ¿Cuál es su principal meta en estos 4 años como representante a la Cámara? Vea, ¿Tiene unos objetivos, objetivo? Sí, hay una agenda legislativa que ahorita me gustaría contarle, pero esencialmente es demostrarle a los jóvenes de esta ciudad que cuando uno crece, como en mi caso, yo vengo de una localidad común y corriente, yo no vengo de una familia política, yo crecí, y lo digo con orgullo, en la localidad de Engativá, soy hijo de la clase media bogotana. ¿Qué barrio en Engativá? El barrio La Serena. Y cuando usted arranca y tiene un sueño y se hace a pulso y lo trabaja, puede lograr ese sueño, pero la gracia del sueño no es cumplirlo, la gracia es que por medio de ese sueño usted le pueda cambiar la vida a miles de personas, pueda generar leyes, pueda hacer control político que le sirva a la gente, que no le sirva a usted para su egoteca, sino que sirva para producir transformaciones reales. Las vamos a proponer y ya las iré exponiendo a lo largo del programa en materia del diseño administrativo de Bogotá, en materia del sistema electoral.
Vamos a sacar adelante un proyecto maravilloso que es la Ley del Empleo para el Adulto Mayor. Estamos preparando otro proyecto pensando en lo que popularmente se conocen como los cuidadores de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, que técnicamente se denominan apoyo personal. Eso funciona mucho en Europa y en los Estados Unidos. Sí, y en Colombia funciona en la práctica, pero hay un problema, por ejemplo. Una señora en esta localidad tiene un hijo que tiene una discapacidad severa. Como el joven necesita el apoyo de una persona constante, la señora pues renuncia a su trabajo, renuncia a su carrera y se dedica a cuidar día y noche. Sí. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que como se la pasa en la casa, no tiene tiempo de ir a trabajar, entonces no genera ingresos. Con esta ley, con la ley de apoyos personales, vamos a lograr que las ofertas laborales de teletrabajo, el teletrabajo es la posibilidad de trabajar desde la casa, le dé prioridad tanto del sector público como del privado a aquellas personas que sean cuidadoras, para que al mismo tiempo que se encargan de la persona con discapacidad, generalmente de su núcleo familiar, puedan trabajar y puedan generar ingresos. Entonces, estamos pensando en una agenda normativa para ayudar a cambiarle la vida a la gente. Es que yo creo que las leyes deben tener sentido social y sentido práctico, sobre todo. La idea está muy buena. Esa es una de nuestras Y seguro, ideas. sí, seguro va a tener un buen respaldo. Déjeme contarle. Esa es una. Déjeme contarle otra. La ley del empleo para el adulto mayor. Vea, Bogotá se está envejeciendo. Cada día la pirámide poblacional. Meta el país. Colombia se está envejeciendo. Ahora, yo represento Bogotá, que se está envejeciendo aún más que la media nacional. Pero al mismo tiempo que se envejece, las personas que superan los 60 años tienen mínimas posibilidades de generar ingresos. O se la pongo más cerquita. Vaya usted a los 45 años a buscar trabajo porque se quedó desempleado. Ah, no. Es supremamente complicado. La tirada de la puerta en la cara es de una, automática. Con la ley del empleo para el adulto mayor, vamos a generarle incentivos desde el punto de vista de la parafiscalidad a aquellas empresas que contraten en su nómina a personas que estén por encima de la edad de pensión y que no se pensionaron, como es el caso del 75% de los colombianos. Principalmente en labores de medio tiempo, sociales, comunitarias, educativas. Esa representante, póngala en primer lugar. Bueno, eso es muy importante. Fue una promesa de campaña y vamos con toda con la ley del empleo para el adulto mayor, porque no puede ser que una sociedad que se está envejeciendo no tenga ninguna capacidad productiva, le cierre las posibilidades de trabajo a sus personas mayores. Además le digo una cosa, Daniel, alguien de 65 o 70 años se encierra en la casa y en muchos casos se frustra, se aburre, se deprime. Las mayores tasas de depresión no son en los adolescentes como uno a veces se imagina, son los adultos mayores. Entonces esto también se trata de llenar de significado sus vidas y por supuesto de resolver un problema económico que es muy grave en las edades José avanzadas. Daniel, el saber envejecer es toda una, podría ser que, todo un posgrado que se hiciera y se dictara continuamente para muchas personas. No en Colombia, en todo el mundo. Ese tema es muy difícil. De acuerdo. El Papa Juan Pablo II escribió mucho a ese respecto. Hay mucha bibliografía que puede ser útil para aquellas personas que nos están viendo ya mayores y están de acuerdo con José Daniel. Pero mientras que esto sale adelante, échenla una buscadita lo que dijo Juan Pablo II de cómo envejecer. Bien, sigamos. ¿Algo más que sea propuesta fuerte que usted lleve para el Congreso? Le quiero dar un dato para explicarle una propuesta. Hoy en Colombia hay 10% más de desempleo entre mujeres que entre hombres. Y eso obedece a distintos factores. Pero hay barreras de acceso al empleo mucho mayores para mujeres que para hombres. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Uno de los múltiples factores, no digo que el único y de golpe no es el principal, pero sí es relevante, es el tema del embarazo. Vaya usted como mujer de 28 años recién casada a buscar trabajo y compita con un hombre de la misma edad. Ahí tiende a haber discriminación. Nosotros tenemos una idea, que es la licencia flexible de maternidad, que consiste básicamente en que una mujer que queda embarazada pueda intercambiar los tiempos, las semanas de licencia con su pareja, siempre y cuando exista como un acuerdo. Entonces, el hombre por la ley María, ¿cuántas semanas tiene? 2 semanas. Quedó en 2, sí. Hoy las mujeres tienen 18 semanas. Eso suma 3 meses. Eso conforma una bolsa de 20 semanas. Sí. Con la ley de flexibilidad en la licencia de maternidad, lo que buscamos es que de común acuerdo y con el visto bueno del médico tratante,
puedan decir, venga, vamos a repartirnos esto con 6 semanas para el hombre y 14 semanas para la mujer. Esa es la primera modalidad que contempla este proyecto de ley. Ajá. La segunda modalidad consiste en lo siguiente. Una mujer que tiene las 18 semanas y decide tomarlas, podría tomar 10 de esas semanas con todo el tiempo, pero las otras 8 semanas las podría doblar, convertirlas en 16. Si al mismo tiempo, durante esas 16 semanas, desarrolla trabajo de medio tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que generarle incentivos a la empresa privada para que supere esa práctica de discriminación. Y en la medida en la que existan estas figuras dentro del marco legal colombiano, que además funciona muy bien, por ejemplo, en el Reino Unido, creemos que le estamos dando a los empresarios colombianos motivos, estímulos, alicientes para superar esta situación de discriminación laboral y salarial que tanto nos preocupa. Bueno, la idea está muy buena. Acaba de llegar otra panelista, Juanita Covert. ¿Qué tal? Bienvenida. Felicitaciones, la tuvimos antes en campaña. Así es, muchísimas gracias. Me disculpo por llegar tan tarde. Estábamos terminando de arreglar algunos de los detalles para mañana, pero muchísimas gracias por esta invitación. Usted tiene la noticia. Entonces ya se declararon en oposición. Sí, sí, señor. Es una oposición distinta, es una posición que hemos denominado como una oposición constructiva, pero además es una oposición autónoma. Eso significa que no vamos a estar ahí para hacer una oposición simplemente antagónica, de críticas personales, de no hacer propuestas y simplemente criticar. Es realmente, en ese sentido, una oposición que quiere entenderse como que queremos ser vocación de gobierno y que si llegáramos a ser gobierno, pues no vamos a estar haciendo nada si nos dedicamos simplemente a criticar. Pero es además una oposición autónoma porque entendemos que dentro de los distintos partidos que se han venido declarando en oposición hay una gama amplia, frente a la cual hay temas en los cuales nosotros podemos coincidir, como por ejemplo el tema de construcción de paz, pero hay temas en los que no vamos a coincidir, como temas de asamblea constituyente, como iniciativas que puedan poner en riesgo la iniciativa privada en la economía, en donde nosotros tenemos una visión distinta, autónoma, que es el reflejo, además respaldado por millones de colombianos, de una iniciativa de centro que se aleja de los extremos y que vamos a seguir representando en el Congreso. Entonces, Juanita, se declaran en oposición. Sí, señor, Sí. Constructiva y autónoma. Recuerden que, como hablábamos al principio, de acuerdo al Estatuto de Oposición, tienen que manifestar de qué lado van a estar a partir del 7 de agosto. Si se van con el gobierno, si apoyan el gobierno, si se van en oposición o independientes. Correcto. Son 3 posibilidades. Ya la Alianza Verde, a la que pertenece Juanita Cobertus, se declaró hoy en oposición. Van a estar en oposición. Son 10 senadores. Correcto. ¿Y cuántos representantes a la 10 Cámara? representantes, incluyendo uno de los miembros que iba en coalición con otros sectores, pero ha hecho parte de esta declaración. Bien, y va a haber, leía en elespectador.com, una especie de gabinete paralelo para ir midiendo cómo están funcionando los ministros de Duque. ¿Eso es así? Nosotros incluimos dentro de la declaración un elemento que es muy importante y es, insisto, sobre la base de la idea de que la oposición se trata de tener vocación de poder y de tener esa capacidad de ser constructivos en la oposición, lo que hemos denominado como un grupo técnico que nos permita garantizar que cada vez que hagamos una propuesta lo hagamos con el mayor rigor técnico en cada uno de los elementos de las distintas carteras. De ahí que sí hace parte la declaratoria de tener esta comisión dentro de nuestra... Una comisión, no es que haya Juanita Cobertus va a estar pendiente de la del ministro de Comercio Exterior o de la ministra de Minas. Habrá distribución de funciones, pero digamos yo creo que en esto hay que también ser muy claros. Ha habido muchos anuncios históricos de gabinetes que terminan fracasando pues porque eso requiere un presupuesto, etcétera. Entonces digamos nosotros somos muy conscientes en decir no queremos generar una expectativa más grande de lo que es. Lo que queremos es hacer una oposición con enorme rigor técnico, constructiva, porque frente a cada crítica haremos una propuesta. No habrá una sola vez en la que hagamos una crítica que no vaya de la mano de una propuesta, y eso va a estar soportado sobre, insisto, unos insumos técnicos que hemos venido construyendo, pero que van a estar soportados sobre una comisión que nos permita tener ese rigor técnico en cada uno de los temas. Los dos van por primera vez al Congreso de la República, 2 jóvenes con propuestas muy interesantes, ustedes ya los están escuchando. ¿Le da susto? ¿Tiene algo de temor mañana? Primera vez en algo que en Colombia es todo un reto ser congresista, porque no es estar
yo diría, no una junta directiva cualquiera, no, eso tiene... Así es, yo confieso aquí plenamente que sí. Por supuesto que da susto, lo asumo como un reto inmenso, como una responsabilidad gigante de, digamos, representar. Porque sacó muy buenos votos. ¿Cuántos votos sacó? Saqué 83.000 votos que agradezco todos los días. No me acordaba de semejante cifra. Y estoy lista con ese miedo porque creo que las grandes cosas cuando uno tiene ese tipo de retos, yo creo que casi siempre uno tiene ese miedo y eso solo significa que uno lo está asumiendo con toda la seriedad. Yo creo eso que le iba a decir, el susto no es susto de inseguridad, muchas veces, sino de responsabilidad. Es así, y lo que nosotros hemos venido haciendo es justamente prepararnos para este momento. Por supuesto, en el trabajo en el que veníamos desempeñando antes, pero en particular desde la elección hasta este momento hemos venido desarrollando unas actividades muy importantes. Realizamos 3 talleres temáticos, cada uno de un día entero con 10 expertos técnicos. Un taller sobre el tema de desarrollo rural para identificar todos los temas que están pendientes de desarrollo del acuerdo de paz en materia de acceso a tierras, en materia de desarrollo rural, temas de jurisdicción agrícola, resolución de conflictos de uso de la tierra, una cantidad de elementos que al final son de lo que depende que el acuerdo de paz sea sostenible y que realmente no se repita la violencia. Entonces ahí sacamos todas unas conclusiones importantísimas. Una segunda sesión también de un día del tema de seguridad ciudadana, en el que discutimos tanto de temas de seguridad urbana como de seguridad nacional. Tiene mucho que ver con lo que está pasando con la prevención de los homicidios que se han dado en distintas zonas donde antes había presencia de conflicto armado, pero también temas fundamentales para la ciudad de Bogotá, por ejemplo, en términos de fortalecimiento de la capacidad de lucha contra el crimen organizado, fortalecimiento de nuestra capacidad de judicialización, y ahí salió un catálogo identificando todos los elementos técnicos que podemos ayudar a reformar. Y tuvimos finalmente en la tercera, de nuevo, un día entero, un taller sobre el tema de regionalización de la gobernanza. Esto significa, es un tema muy técnico, pero es un poco la idea de cómo tenemos una visión de largo plazo entre Bogotá y los municipios aledaños de Cundinamarca. Asistieron personas de la alcaldía, personas de la gobernación de Cundinamarca, expertos técnicos de las distintas universidades, para tratar de identificar cuáles son esos puntos técnicos que nos permitan avanzar. Entonces, hay ese miedo porque, insisto, la responsabilidad es inmensa, porque quiero garantizar que todas esas personas que depositaron en mí su confianza se sientan satisfechas, pero les puedo también decir, nos hemos preparado, estamos asumiendo este reto con todo el rigor que merece, y voy a hacerlo dando todo lo que esté en mí para poder sacar adelante este proyecto con todas las ganas, con todo el optimismo y por supuesto con la responsabilidad que se merece. José Daniel, ¿tiene susto? ¿O cómo está para mañana? Cuente. No sé si calificarlo como susto, pero un sentido de responsabilidad enorme. Yo estaba viendo acá unas cifras. Solo el 24% de los colombianos confía en el Congreso. A la gente le preguntan... Sí, eso está en el piso. Estas son cifras del Observatorio de la Democracia. Hicieron una encuesta preguntándole a la gente si consideraba que más de la mitad o todos los políticos eran corruptos. Y en Colombia el 74,2% de los encuestados considera que sí. Que todos o casi todos. Entonces reconozcámoslo, vamos a llegar a un escenario absolutamente desprestigiado. Los congresos en general en el mundo tienen problemas de reputación, pero el Congreso colombiano es uno de los más desprestigiados de América Latina. Entonces eso es lo que debe causar, pues es un sentido enorme de responsabilidad, porque si no vamos allá y hacemos la tarea de la mejor manera, si no llegamos con un sentido absolutamente constructivo, propositivo, como lo mencionaba Juanita ahora, si no generamos leyes de impacto social, de impacto práctico, que cambien vidas, pues la foto que vamos a ver es que pasamos en vano, nada cambió y tuvimos la oportunidad de nuestra vida y todo siguió igual. Es motivo de esperanza verlos a ustedes dos. No solo por la edad, sino por los planteamientos que vienen haciendo. Será muy interesante, habrá muchos ojos en ustedes para que no solo les vaya bien, sino para una nueva fuerza política que se está gestando y cada vez va tomando más fuerza. El hecho de Fajardo con esa votación, pues, es un signo claro de eso. La suya, de 80.000 votos,
la de José, más de 30.000. Un poquito menos de 30.000. Un Y poquito mucho menos de- menos que los de Juanita. No, pero saque 30 para que vea. Salga a buscar 30.000. Eso sí, ya, en todo ¿Ah? caso, ahora representamos cada uno un botico. Un botico. Sí, así, ¿De ahí qué? sí, ahí no puede chicanear los Ahí ya- 80.000. ahí ya eso quedó no, atrás. Juanita Goberto, uno. Sí, tiene toda la razón. Tenemos resultados de la pregunta que estamos formulando. Miremos el primer resultado que estamos haciendo. Veamos. ¿Cuál debe ser el reto del nuevo Congreso de la República que se posiciona mañana? Todas las anteriores. Miren, mis queridos representantes. Reforma pensional, reforma tributaria, implementación total de la paz. ¿Se nos quedó algo por fuera, representante Gobertus? ¿Considera usted que debe ser prioritario a partir de mañana? Bueno, en primer lugar, diría que encuentro con enorme satisfacción este resultado. Yo que como seguramente quienes nos oyen saben, venía trabajando antes en el proceso de paz, me enfrenté y todos quienes trabajamos allí nos enfrentamos a una enorme apatía al proceso de paz. Usted estuvo en La Habana. Sí, señor. Hay que decirle eso a la audiencia. Trabajando en el tema de víctimas y de justicia transicional, que fue una enorme oportunidad, un privilegio del que siempre estaré agradecida, pero pues ha habido mucha apatía frente al tema de paz y ver en esta encuesta que los ciudadanos están diciendo que es la que más les preocupa frente a las alternativas que presentan con temas tan complejos como los tributarios y pensionales, que no son de menor calado, pues creo es muy importante. Como decía antes, para mí ese es el tema central, en gran medida la razón por la cual yo tomo la decisión de cambiar una vida más de la técnica, de la asesoría y meterme en esto de la política, aunque es un mundo en el que no había trabajado, es porque creo que realmente el país se parte su historia en dos, antes y después de la firma de este acuerdo de paz, y yo creo que tenemos que poder materializar esa esperanza de sí dejar atrás esa violencia, pero para lograrlo hay que implementar elementos esenciales del acuerdo, y si simplemente pasamos y creemos que pasamos esa página, pero no reducimos la brecha entre el campo y la ciudad, no hacemos la reforma electoral para cambiar la manera en la cual se eligen nuestros gobernantes, si no reformamos la manera en la cual estamos luchando contra el narcotráfico, si no nos tomamos en serio la satisfacción de los derechos de las víctimas, las posibilidades de que ese acuerdo se nos caiga y nos devolvemos a la violencia son altos. Entonces, insisto, en primer lugar, encuentro con enorme satisfacción ese resultado. Para mí, uno de los temas muy importantes será también el tema de seguridad ciudadana. Me sorprende que no salga, pero insisto, me alegra mucho que salga el de paz. José, ¿falta alguno? ¿Está bien? ¿O con cuál de esos? ¿Todas las anteriores? Hay un tema global y que de golpe es lo que incorpora todas las anteriores, y es el tema de la renovación política. Este es un congreso histórico, es el primer congreso del Esa renovación es lo que empata Juanita de la reforma electoral. Así es. Entre otras cosas, sí, es un elemento fundamental. De cómo nos elegimos depende cómo ejercemos nuestros cargos públicos. Pero vea, un congreso absolutamente histórico. No se me ocurre un congreso más importante en la historia de este país. El primer congreso del posconflicto. Un congreso donde usted va a tener sentado por primera vez al candidato no elegido más votado, como es el caso de Gustavo Petro y de su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, que va a ser representante de la Cámara. Va a tener ahí Álvaro Uribe, Antanas Mocus. Tenemos unos retos de reformas enormes. Y vuelvo al mismo punto. Tenemos que volver a un congreso de esperanza, de cambio, de renovación, de resultados concretos, porque de lo contrario vamos a perder la esperanza, y cuando se pierde la esperanza, se termina de perder. El camino que sigue es el populismo y la demagogia. Le faltó, José, los de la FARC. Muy importante. Cinco, que a propósito iba a venir Marcos Calarcá, acaba de cancelar. 5 senadores del partido FARC tendrán asiento y 5 representantes a la Cámara. Y con un reto gigantesco. Fruto de los acuerdos de paz, ellos hoy tienen 10 parlamentarios, 5 en Senado, 5 en Cámara, algo que es absolutamente normal en cualquier acuerdo de paz en el mundo. Seguramente buena parte de la ciudadanía y de nuestros televidentes preferirían verlos en otras condiciones, pero lo cierto es que la paz es la paz con sus dificultades y con sus problemas, porque en última es un proceso de negociación. Pero ellos fueron a elecciones el 11 de marzo, y entre todos juntos como partido se sacaron 50.000 votos. No tienen legitimidad democrática a hoy, tienen la legitimidad dada por un acuerdo político con el gobierno nacional. Creo que el reto que tiene esta bancada de las FARC es enorme, y es el de conectar con la ciudadanía. Hoy no lo han logrado.
¿Cómo cree que le va a ir? Porque en las votaciones, mal. ¿Cómo cree que le va a ir en el Congreso, Juanita? ¿Cómo cree que les va a ir? Pues, ya de entrada no van 3. De los que habían inscrito en las listas, esos se reemplazan, pero bueno. Sí. Yo comparto con José que ellos tienen un reto muy grande. Yo creo que es normal, gran parte de los elementos de la transición suponen para ellos directamente como excombatientes una transición personal, de haber sido guerreros a ser ahora políticos. Y eso supone un lenguaje nuevo, una manera de construir consensos, que no es por una orden jerárquica militar de cúmplase, sino es discutir, entender que hay disenso internamente también y tramitarlo de una manera distinta. Es un reto inmenso, yo creo que... Ya, ellos lo vivieron, fíjese, no el agarrón, pero sí las discusiones que hubo entre Timochenko y Iván Márquez. Correcto. Empezó la cosa, que el símbolo del partido, que el nombre, sí la FARC o no la FARC. Bueno, eso ha habido entre ellos también. Pero eso yo, que está diciendo. Digamos, yo también digo, si los tenemos nosotros, que nunca hemos estado en armas, sí. que venimos de una lógica de que muchos hemos sido profesores, académicos, y tenemos ese tipo de discusiones al interior de los partidos, pues digamos, me parece apenas normal que tengan ese tipo de discusiones en un partido como las FARC, entendiendo que ellos mismos están haciendo su transición, que de eso se trata, como bien decía José, un proceso de paz, de transformar un grupo armado en un grupo político. Esa es una transición democrática, por supuesto, y nosotros estaremos ahí para exigirlo. En mi caso personal es uno de los temas a los que yo quiero ponerle más énfasis. Hay que garantizar que esa participación política sea condicionada al cumplimiento de los acuerdos. Ellos han venido cumpliendo en materia de dejación de las armas. José Daniel. En un tiempo récord se logró, pero tenemos que dar los pasos a que también continúen en la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas, que rindan cuentas, que digan la verdad, que contribuyan a la reparación. ¿Cómo cree que le va a ir a los de la FARC en el Congreso? Pues me cuesta trabajo predecirlo, vamos a ver cómo es su agenda legislativa y de control político, pero vuelve y juega. Tienen un reto gigantesco, que es el reto de conectar con la ciudadanía. A hoy no lo han podido hacer, y yo sí celebro que la manera de poder confrontar a las FARC, en mi caso personal, tengo ideas y una visión de país completamente distinta, diametralmente opuesta a la de ellos, sea hoy en el debate en el Congreso de la República, y no como en otros tiempos, desde la confrontación militar entre el Estado y un grupo guerrillero. Creo que eso es un avance importantísimo, que como decían, es la paz con sus horrores, pero al final del día estamos hablando de salvar vidas, y de gente que estaba en el monte echando bala, hoy está en el debate democrático, y creo que ese proceso debemos defenderlo, debemos protegerlo, y ese sin duda es una tarea que vamos a asumir desde la Cámara de Representantes. ¿Le asustó el reportaje de la revista Semana de esta semana, el plan para refundar la FARC? Varias cosas. Yo, en primer lugar, realmente creo que la revista Semana comete un error editorial, incluso si uno lee lo que dice el texto del artículo escrito por ellos, no se compadece con la portada, el titular. Yo creo que es muy alarmista en el sentido de un plan de refundar las FARC, que además le pone el título FARC como si las FARC que dejaron las armas fueran las interesadas en refundar las FARC, y yo creo que eso es muy peligroso en términos de mandar una señal a la ciudadanía. Dicho eso, por supuesto que la situación de las disidencias es compleja, por supuesto que garantizar la seguridad en esos territorios tiene que ser la prioridad inmediatamente, porque estamos hablando del homicidio de personas, el reacomodamiento de poderes en esos territorios entre grupos narcotraficantes, entre grupos que están trabajando en minería ilegal, entre estas disidencias, y eso es fundamental. Combatirlo, insisto yo creo, desde el fortalecimiento de la administración de justicia, la capacidad de que en esos lugares haya administración de justicia real que nos permita realmente investigar, garantizar que hay una manera de disuadir el crimen en estas zonas, y fortalecer una policía rural que hoy no hemos tenido, porque lo que nos ha pasado es que nos dedicamos durante la guerra, y era natural, al fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, con unas policías en general relegadas a las cabeceras municipales y sin una capacidad de seguridad rural basada en una policía
de carabineros, etcétera, pero realmente fuerte, con capacidad de prestar seguridad en todo el territorio. Entonces yo creo que ahí hay un reto muy importante. Por supuesto que me preocupa todo el artículo, y en general no son los primeros, ya la Fundación Ideas para la Paz, el Crisis Group había hecho toda una documentación de lo que viene pasando con las disidencias. Aclararle a la audiencia algo que es muy importante. Es un número importante, hay unas discusiones sobre cuántos serían las personas que están en la disidencia, pero en todo caso, de cara a los 12.000 guerrilleros que hacen todo el proceso de tránsito a la legalidad, pues estamos hablando de una proporción minoritaria. En todos los países del mundo ha habido reductos, o sea, siempre que una guerrilla se desmoviliza hay unos pequeños reductos. Insisto, esto no es para decir no pasa nada, la situación es gravísima y hay que confrontarla, pero es para entender la dimensión del problema de cara a un grueso de la guerrilla que hace un tránsito a la legalidad y que deja de manera efectiva las armas. José Daniel, el reportaje de semana, el plan para refundar la FARC. ¿Le asustó? ¿Cómo lo vio? ¿Le cree? Yo lo pondría en estos términos. Lo primero es que hay un problema serio y de las regiones llegan unos reportes recurrentes sobre la actuación criminal de disidencias de las FARC o de grupos que no decidieron participar en el proceso de paz. Lo segundo, hay que decirlo también en justicia, es que esto no es un caso atípico que esté ocurriendo en Colombia. Yo lo decía Juanita, ocurre en todos los procesos de paz del mundo, porque todos los grupos armados que deciden dar un tránsito a la vida civil tienen unos componentes más políticos y unos componentes más atados a las rentas de la guerra. Entonces, cuando su renta es la minería ilegal, cuando su renta es el narcotráfico, es que aquí la renta es... y no la búsqueda o el desarrollo de un proyecto ideológico, pues los incentivos de un proceso de paz para desmovilizar a estos grupos que son más de delincuencia organizada que grupos alzados en armas frente al Estado, pues no son lo suficientemente fuertes. Dicho eso, creo que lo mejor es tomarnos estas alertas con toda la seriedad, con toda la severidad. No lo desestimo. No. De ninguna manera, pero creo que tampoco debemos entrar en una histeria colectiva pensando que nos hicieron conejo, que las FARC van a volver a la guerra. No se trata de eso, se trata de entender que estamos ante un fenómeno la cifra es asustadora, 9.000. Típico a nivel internacional año y que debe ser combatido con todo el rigor de la ley y aumentando la presencia del Estado en los territorios donde se está observando estos fenómenos. Y una precisión frente a la cifra, insisto, hay discusiones, pero tanto Ideas para la Paz como el Crisis Group venían hablando de una cifra de más o menos 2.000 personas. Insisto, yo comparto con ustedes. ¿Cuántas tiene usted? 2.000. Hay que darle todo el peso. 2.000 que están hoy, que son disidentes. Exacto. Digamos que son los estudios de estos dos institutos, ambos muy serios. Yo comparto, hay que darle toda la seriedad a la denuncia, pero es importante, digamos, que seamos rigurosos y, por supuesto, por eso tienen que actuar las autoridades públicas, porque pasar de una cifra de dos entidades supremamente serias que dicen 2.000 a 9.000, digamos, no entiendo de dónde sale tan rápido una diferencia tan grande, que creo que hay que contrastar. ¿Qué iba a decir, José Daniel? No, bien, tenemos mensajes de Facebook, estamos por Facebook Live también. Teo Angulo, saludos desde Sinaloa, México. Suena Sinaloa, ¿no? A propósito del plan para refundar la FARC. No, cariñoso saludo a la gente en Sinaloa. Como en todas partes del mundo, es más gente la buena que la mala. Excelente programa. Marito Torres, saludos desde Bogotá. Creo que el nuevo Congreso debe defender la paz, porque no podemos retroceder. Ya fue suficiente más de 50 años de un conflicto desde Bogotá. Nidia Vargas, yo voto por todas las opciones del sondeo. El Congreso debe trabajar en torno a toda Colombia. Necesita urgente. Defendamos la paz. Están todos. Que se acabe la corrupción, el odio y la venganza. Beatriz Bernal, gracias por este programa, Debates, Instrucción y el Noticiero. Sergio Andrés Patiño, desde Bucaramanga. Ojalá el nuevo Congreso no sepulte la paz. Rubiela Marín, hola, felicitaciones a los dos jóvenes representantes a la Cámara. Lo van a hacer muy bien. Muchas gracias. Lucila Castellanos, hacer que la FARC pague en cárcel. Desde Cali. Juan Cruz, el reto es no robar, no buscar dinero en los ministerios, ni en Ecopetrol, ni demás instituciones del Estado, además detener la corrupción. Y dos últimas más. Luz Esperanza, sin justicia no hay paz, y Luz Ángela González, excelente programa. Saludos desde Sao Paulo, Brasil. Un saludo y abrazo a los nuevos congresistas. Bien, retos del nuevo Congreso, hemos hablado, pero también pongamos algo que
Entremos un poco ya, gobierno Duque. ¿Qué le ha parecido, José Daniel, los nuevos ministros? ¿Refleja cómo va a ser el gobierno de Iván Duque? Yo creo que hay unas señales interesantes para el análisis. Lo primero es que está nombrando gente técnica, gente que en general viene del sector privado. Oiga, no hay que han ningún pasado, sí, el canciller. Que han pasado por la y la del ministra interior. del Interior. Del interior, sí. que han pasado por la academia en algunos casos. Y creo que eso es positivo. Segundo, está claro que Duque está nombrando el gabinete de Duque. De algún modo también el gabinete de Uribe, mucha gente muy cercana al presidente Uribe, o varios de ellos, más que el gabinete del Centro Democrático. Y vamos a ver eso qué reacciones genera dentro del Centro Democrático. Tercero, una observación que se ha hecho y a la que creo que hay que atender, y es una excesiva composición de origen gremial dentro de los nombres del gabinete. La mayoría de ellos lo son actualmente o vienen de ser dirigentes gremiales. Eso no necesariamente es malo para un ministro, ¿Eso le pero sí preocupa? puede generar, sí, porque eso puede generar, primero, puede generar un sesgo demasiado fuerte hacia el sector empresarial del país por parte de las decisiones de gobierno, y segundo, por un tema de impedimentos que puede generar algunas dificultades en el día a día del gobierno. Pero dicho lo anterior, creo que no va mal el gabinete de Duque. Vamos a ver si... De 1 a 5, José Daniel. Yo le pongo 4. Bien. Juanita, ¿cómo ha visto el gabinete de Duque? Ya nos falta transporte, falta TIC, falta transporte, falta TIC. Falta alto comisionado para la paz. Cultura, alto comisionado para la paz. Hay trabajo. Eso es lo que falta. Bueno, yo también, digamos, comparto que hay que analizarlo con mucho cuidado. Yo, en primer lugar, me distanciaría de perspectivas que han querido decir, no, esto es el desastre, todo este gabinete, ¿no? O esto es definitivamente la salvación. Yo creo que ahí hay señales encontradas que demuestran que hay sectores distintos dentro del partido y que yo creo que Duque está tratando de responder a ellas. En primer lugar, el que más me preocupa, ministro de Defensa. Yo creo que realmente hay un error craso en el nombramiento del ministro Otero. Es una persona que no conoce los temas de seguridad y defensa, que viene de un sector comercial completamente ajeno a estos sectores, que como su primera declaración realmente hace una salida en falso gravísimo frente al tema de la protesta pacífica, que es un tema que ya se viene regulando en Colombia, que es un tema central en el acuerdo de paz y en donde lo último, pues ahora que necesitamos es que no se puede protestar si uno no está de acuerdo con toda la mayoría. Cuando justamente pues se sale a protestar, tiene que ser pacífico, ojo, y en Colombia ha habido protestas no pacíficas que la ley sanciona y que tienen toda una serie de consecuencias para quienes, por ejemplo, generan violencia o cualquier tipo de vandalismo, y eso tiene que estar prohibido, pero la protesta pacífica tiene que poder existir aunque yo vaya en contra de la mayoría. Entonces ahí el que más me preocupa, y me preocupa porque, insisto, es un reto fundamental, lo que está sucediendo en las regiones responde a que no ha habido una estrategia de seguridad territorial para el posconflicto, y ese es un reto de un nuevo ministro que está mostrando que no conoce la cartera. Hay una preocupación. ¿Dónde veo cosas muy positivas? El ministro de Ambiente es una persona que merece todo mi respeto, que conoce técnicamente los temas de ambiente, que ha sido supremamente progresista en la importancia de que realmente haya un desarrollo sostenible que implique que el desarrollo económico no vaya en desmedro del medio ambiente, sino que haya un desarrollo económico consciente de que tiene que haber también desarrollo social y económico. Y yo creo que ahí hay buenas noticias. Quiero pensar que se están dando su tiempo frente al tema de paz porque van a nombrar a una persona que realmente tenga la conciencia de que va a ser necesario construir sobre lo construido y no destruir. Entonces, alerta, insisto, desde la oposición constructiva y autónoma para seguir revisando los resultados de ese gabinete. Y dijo lo bueno, sí, señor. Como decidieron hacerlo esta tarde. Sí, señor. José, sí. No, dos comentarios rápidos. Primero, sí, resaltar algo positivo del gabinete que anuncia el presidente Duque, y es que va a ser un gabinete paritario entre hombres y mujeres. Así es. Creo que es una conquista importante. Y segundo, algo que no voy a decir que me preocupa, pero lo quiero observar, y es que la política no se tome los nombramientos del segundo nivel. Los institutos adscritos, las superintendencias. Que ahí va a ser la repartida. Que ojalá y no sea la oportunidad de la repartida política, sino que el mismo criterio técnico, ojalá con un mayor equilibrio, desde el punto de vista empresarial o gremial, como lo señalaba antes, se mantenga para esos cargos que son absolutamente estratégicos. ¿Qué opinan? Ya estamos en la recta final, 5 minuticos más. Lo del 7 de agosto, lo que está invitando los decentes, Petro,
para llenar las plazas y protestar el día de la posesión de Duque. ¿Usted apoyaría eso? No, yo no apoyo esa manifestación. Insisto, defenderé siempre ¿Qué le parece? ¿Por qué sí. no ayuda eso más a la división, la polarización, etcétera? Sí. Bueno, en primer lugar, insisto, defenderé siempre la protesta pacífica, es un derecho. No me sumaría a esta, no creo que sea deseable, ya digo las razones por las cuales lo creo, pero ellos tienen derecho a hacerlo y, es decir, hace parte de nuestra Constitución y eso es muy importante. Pero yo creo que estamos haciendo uso, y en particular en el caso de Gustavo Petro, creo que él definitivamente está asumiendo una oposición radical con unos fines políticos para dentro de 4 años clarísimos, clarísimos, en donde la lógica no es, bueno, ¿cómo es que construimos estos 4 años? Sino cómo es que se le ponen todas las trabas, incluyendo el día de la posesión, pues que es un día en el que la pregunta es, ¿por qué ese día? ¿Por qué protestar ese día y cuáles son los objetivos políticos? Entonces, yo realmente creo que es desafortunado, creo que habla de una oposición mucho más antagónica y no una oposición que le importe el país, porque al final, ¿qué hacemos obstaculizando 4 años en vez de tratar de trabajar? Insisto, siendo súper radical desde mi punto de vista en que a todo aquello del gobierno que no compartamos nos vamos a oponer y le vamos a hacer una oposición muy seria, por ejemplo, en temas que durante la campaña fueron muy delicados como la posibilidad de restringir derechos de parejas LGBTI, que nosotros hemos defendido la igualdad plena. Y si ahí hay una serie de restricciones, nosotros nos vamos a oponer de manera muy seria y muy tajante y haciendo las propuestas correspondientes. Eso es pensar de manera constructiva en el bienestar del país. Yo creo que salir a manifestarse y hacer una protesta el mismo 7 de agosto manda una señal de lo que hay es un interés político y no un interés en construir por el país. José Daniel. Reconociendo que Petro tiene derecho, yo sí creo que es absolutamente desafortunado, porque lo que está haciendo es apostarle a una aún mayor polarización del país. Este es un país dividido y eso a este señor no le importa, sino que busca dividirlo más. Pero hay que entender una cosa, Petro es un actor político que no se alimenta de la unidad, ni se alimenta de las soluciones. Petro se alimenta de los culpables y esencialmente se alimenta de la división. Así que para desgracia del país vamos a tener que asistir a un espectáculo de 4 años de Gustavo Petro apostándole al incendio, apostándole a la lucha de clases, apostándole a la división de los colombianos, porque a Petro lo que le interesa no es que al país le vaya bien, sino que a él le vaya bien por medio de la división social para efectos de potenciar su evidente aspiración presidencial en el año 2022. Y a mí sí me parece lamentable que alguien que tiene el anhelo de ser jefe de Estado le importe más su carrera política que el futuro del país. Bien, terminamos, como dicen los gringos, speech final. ¿Qué va a hacer por Bogotá? ¿Qué tiene de meta por Bogotá en los 4 años que va a ser representante de la Cámara? Bueno, en primer lugar, decir que me da mucho gusto ir a ser parte de una bancada con José Daniel, y yo creo que hacemos parte de un grupo de 18 personas que realmente tenemos un compromiso a pesar de tener un origen muy distinto político y tener visiones distintas. Yo creo que hay unos principios básicos que compartimos y yo creo que todos estamos comprometidos con la importancia de que Bogotá realmente tenga unos representantes. 1, Bogotá región, la importancia de que garanticemos la regionalización, que podamos tener planeación a largo plazo entre Bogotá y los municipios aledaños para que no sigamos en esta tensión entre Bogotá y los municipios. Segunda prioridad para mí, seguridad ciudadana, garantía de que realmente ponemos en marcha una serie de instrumentos para fortalecer la administración de justicia en la ciudad. Y tercero, garantía de que realmente nos pongamos serio con el tema de la calidad del aire en Bogotá. Es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, tiene que ver en gran medida con los temas de transporte público, en donde no le hemos puesto realmente los incentivos para que cambiemos a otro tipo de tecnologías limpias que nos permitan respirar una mejor calidad del aire. José Daniel, su meta, por Bogotá, ahí sacó sus 30.000 votos. Empiezo recogiendo algo que dice Juanita. Somos 18 representantes con enormes diferencias, pero que tenemos la responsabilidad histórica de unirnos por el bien de la ciudad. Debemos tener una agenda legislativa común. Además representamos la renovación desde la izquierda hasta la extrema derecha, pero hay opciones nuevas, frescas. Ese es el primer reto, y es poner a la ciudad por encima de los partidos. Siempre critican a los representantes de la Cámara porque no se unen y porque no representan genuinamente a Bogotá. Ahí hay un reto ya de entrada, que los 18 estén unidos. Ahí está el primer reto y pues debemos trabajar en esa dirección. En segundo lugar, un tema al que hablaba al comienzo del programa,
la prevención de la violencia contra la mujer y la lucha contra la discriminación salarial y laboral de la mujer. En parte de eso es el concepto de licencia de maternidad flexible, de hacer mucha gestión y mucho control político para ayudar en el tema de las comisarías de familia, en la ampliación a nivel nacional y a nivel distrital de las casas refugio, de la generación de mayores oportunidades económicas, porque es por medio de la independencia económica que se rompe muchas veces el yugo del sometimiento por la vía de la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica. Y tercero, reitero otro tema, la ley del empleo para el adulto mayor, que tendrá un impacto directo en todo el país, pero que es especialmente importante en una ciudad como Bogotá, que se está envejeciendo, que no le da un rol apropiado a las personas mayores y que están ávidos de tener oportunidades de generación de ingresos, y eso lo proponemos hacer por medio de estos incentivos por la vía de la parafiscalidad para el sector privado. Muy bien. A estos dos jóvenes representantes mañana se posicionan como, por primera vez, como representantes a la Cámara. ¿A qué horas tiene cita mañana? No podemos llegar más tarde de las 2. A las 2 no cierran la puerta. A las 2 cierran la puerta. Muy bien. Juanita Gobertus, gracias por estar en Cristovisión. Un gusto. A ustedes, muchísimas gracias a Cristovisión y a toda la audiencia. Un placer estar aquí con ustedes. José Daniel, un gusto tenerlo por primera vez aquí en Cristovisión. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. A Cristovisión también el agradecimiento. Y a todos nuestros televidentes un saludo muy especial. Este programa usted lo podrá volver a ver este domingo a las 11 de la noche. Y recordemos los operadores por los que estamos al aire. En Claro, estamos en el número 903. En DirecTV, en el número 353. En ETV, en el 807. Y en Tigo Une. Usted no le tocó Tigo Une cuando vi. Estamos en el 149, cobertura total en todo el departamento de Antioquia, en Medellín, y en todo el eje cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda, Pereira, Armenia y Manizales. Nos vemos, una feliz noche, que estén bien. Debates Cristovisión. Cristovisión.